presos de conciencia son aquellos presos que son perseguidos por sus ideas, por su religión, por su actividad política o social, pero siempre que no hayan nunca usado la violencia ni abogado por ella. El caso de Nelson Mandela supuso en un momento determinado una crisis, porque es cierto que Nelson Mandela, hasta que fue encarcelado por Sudáfrica, no utilizó ni abogó por la violencia. Pero cuando Nelson Mandela ya estaba en la cárcel, su partido político, su grupo político, el Congreso Nacional Africano, empezó a usar la violencia. Eso provocó una crisis que hizo que se llegara a un acuerdo entre las personas que estaban en aquel momento en Amnistía Internacional, por el cual se consideraba que Nelson Mandela no era preso de conciencia porque había abogado por la violencia, pero era preso que se debía proteger, porque una cosa es que sea preso de conciencia. Sin embargo, cuando sale ya elegido o hace una política de integración total. Claro, Nelson Mandela luego fue presidente, pero es que hemos tenido muchos casos. Hemos tenido muchos casos. Sun Yat-sen fue presidenta, quiero recordar, de Birmania. Václav Havel también fue preso de conciencia de Amnistía Internacional, fue luego presidente de la República Checa. Ha habido muchas personas, que han sido presos de conciencia de Amnistía Internacional, que han sido protegidos y defendidos por Amnistía Internacional y que luego han sido importantes referentes en sus países, con lo cual no andábamos tan desencaminados. Los primeros informes que hizo Amnistía Internacional fueron sobre Portugal, sobre la dictadura argentina y chilena, es decir, fueron los primeros informes donde empezó a trabajar Amnistía Internacional, porque Amnistía Internacional trabaja sobre todo por la denuncia. La denuncia, el símbolo de Amnistía Internacional es la vela. ¿Y quién denuncia? ¿Organizaciones, personas o qué? Nosotros investigamos. Nosotros nos puede llegar una denuncia por cualquier medio. Y luego se realiza una investigación. A ver si tiene fundamento. A ver si tiene fundamento. Y luego salen informes. Amnistía Internacional ha hecho multitud de informes. Podríamos hablar de múltiples informes que ha hecho Amnistía Internacional sobre multitud de países, ¿no? Y entonces esa es la primera. Informar, investigar y verlo. Es cierto que hay países que no entramos en el territorio para investigar, como pasaba con Corea del Norte, que nos acusaba de que no entrábamos. Hay quien dice incluso que Amnistía Internacional protege a Cuba. No es cierto. Amnistía Internacional ha dado multitud de informes sobre Cuba y sobre derechos humanos en Cuba. Lo que pasa es que Amnistía ni puede entrar en Corea del Norte, ni puede entrar en Cuba, entre otros muchos países. Hace tiempo tampoco podía entrar en Turquía. Hoy está encarcelado el presidente de la sección turca de Amnistía Internacional. Está encarcelado en Turquía. ¿Por qué? Porque molestan. Pudieron entrar. Yo tengo una anécdota personal que luego, si quieres, cuento muy interesante sobre eso. Y en Cuba hay una anécdota tan clara como uno de los grandes investigadores de Amnistía Internacional, un mexicano de apellido Zúñiga, que entró en Cuba para investigar y tuvo que salir en un helicóptero porque lo mataban las autoridades cubanas. Es decir, hay países en que Amnistía Internacional no puede entrar porque es un enemigo para esos países, a pesar de ser tan imparcial. Y son países tanto de izquierda como de derecha, porque Amnistía Internacional no se casa con ninguna ideología. ¿Y qué nos puede decir de Martin Luther King? Bueno, Martin Luther King nunca fue preso de conciencia, pero fue ahora me retrotraigo a defensor de los derechos humanos. Martin Luther King es uno de los grandes referentes de todos aquellos que creemos en un mundo mejor. Martin Luther King luchó por la igualdad de su raza, por evitar la segregación. Le hizo un gran bien a los Estados Unidos, ¿verdad? Indudablemente. Es fiesta en Estados Unidos lo que ellos llaman el Día del Negro. El día del asesinato de Martin Luther King es día fiesta en Estados Unidos. Martin Luther King es un referente de la no violencia, como lo es Gandhi, como lo es David Thoreau, o como lo es, indudablemente, en último término, Cristo, que ya tiene otras connotaciones para todos aquellos que nos confesamos. Y quiero también que abordemos un tema porque estamos hablando que, lógicamente, en la dictadura los derechos humanos se inculcan totalmente. Además, ahí también tienen, pienso yo, el trabajo difícil de Amnistía Internacional, porque sin ir más lejos, aquí en nuestra propia dictadura, yo que lo he vivido hasta los 30 y algo años, pues me acuerdo que hablar de Amnistía Internacional era como tabú. Sí, de hecho Amnistía Internacional era tabú hablar aquí mismo. La sección de Amnistía Internacional de España se funda en 1979. Lo fundó un sacerdote que había estado con Peter Benenson en Inglaterra, que pudo volver a España,
y fundó en Barcelona, en Cataluña primero, lo que fue la sección española de Amnistía Internacional. Y después Amnistía Internacional ha tenido también sus problemas con el gobierno español, pero bueno, en la dictadura, Amnistía Internacional lo que hace es poner una vela, poner una luz, porque los gobiernos, el modo más rápido de ayudar a los presos de conciencia, decía Benenson, es la publicidad, especialmente frente a tus compatriotas. Si tú estás haciendo cosas malas y nadie lo ilumina, nadie se entera. Claro. Pero en cuanto tú pones un foco, una luz, un candil que ilumina, ya el represor se lo piensa, encienden la vela, el represor se lo piensa más, ¿verdad? Se lo piensa más. Y más cuando ve que tiene toda una asociación mundial de más de 7 millones de personas que están detrás y que están denunciando y señalando con el dedo lo que hace. Sí. Entonces, claro, lógicamente, sí, ahora quisiera no quieren ese que habláramos un poco, porque por ejemplo hay estados democráticos como puede ser por ejemplo el Estado de Israel, pero pienso que ahí también los derechos humanos os dejan mucho que desear, porque pensamos, por ejemplo, para mí resultó muy horroroso. Recuerdo que el gobierno español había librado para reconstruirle unas casas, y una cantidad de dinero y tal. España con Israel tiene buenas relaciones y bueno, en una de las muchas trifulcas que tienen con los palestinos, pues llegaron y las casas recién hechas se las bombardearon. Y bueno, vamos a ver. El Estado de Israel es un Estado que viola los derechos humanos. Es un Estado que, por las circunstancias históricas, yo no voy a entrar en eso, considera que tiene derecho a lo que ellos llaman Tierra Santa. Es el territorio que Dios les ha entregado a ellos. Y consideran que los musulmanes, los cristianos que hay allí, los palestinos, que son musulmanes y son cristianos, no tienen derecho a estar allí. No tienen derecho a estar allí. Y han ido invadiendo territorios. Se hizo la partición. Hay un Estado, una Autoridad Nacional Palestina, con unos territorios en Gaza y en Cisjordania. Lo que pasa es que Israel desde 1948 han ido invadiendo sin que nadie lo haya parado. E invaden los colonos, primero los colonos, son personal civil, van adelante y luego el ejército protege a esos judíos que han invadido territorio que no es suyo, donde vivían familias de Palestina. Derriban la casa. Es un problema también parecido al del Sáhara, quizá más comprendido y más conocido internacionalmente, en el que hay un país que está sobrellevando, y además lo más importante es que, por mucho que queramos ocultarlo, y es una política que está todavía en discusión en Amnistía Internacional, existe una situación de apartheid. Es decir, en el Estado de Israel no es lo mismo ser árabe palestino que ser porque judío. Fíjate, ¿tú te acuerdas antes de que cayera el muro de la Europa del Este? Que estaba siempre en el candelero, estaba constantemente en las noticias. Sin embargo, ahora se están haciendo muros corralillos, aislando a comunidades palestinas en un muro. Pero bueno, pero hay mucho. Eso es tremendo. Tenemos el muro de Marruecos, que es el más grande, uno de los más grandes del mundo, más kilómetros. Para dividir lo que es el territorio del Sáhara, ocupado por Marruecos, del territorio liberado, del territorio controlado por el Frente Polisario y por la República Árabe Saharaui Democrática. Tenemos ese muro. Tenemos el muro que ya existe, aunque se habla de construirlo y de tal, el que divide México y América. Tenemos solo nuestros muros, nuestras famosas vallas de Ceuta y Melilla, que parece que miramos siempre para otro lado, que también están ahí. Es decir, antes el muro era malo, aunque antes el muro era para que no se salieran. Ahora el muro es para que no entren. El muro era malo. Hay muros en Israel. Claro, los muros al final son barreras. ¿Y ahí en Amnistía Internacional os dejan entrar en Israel o ahí como entráis? Sí. ¿Os dejan entrar? Sí. Creo que recordar que hay una sección de Amnistía Internacional en Israel. Aunque lógicamente pues está muy limitado, estamos en muchos países que de hecho tenemos un problema, porque Amnistía Internacional tiene oficinas en todas las áreas. Por ejemplo, la de América Latina está en México, toda la de América, la oficina de América, nosotros tenemos nuestra sede en Londres, y la de América está en Ciudad de México. ¿Y se ha dado el caso? Pero claro, no sabemos dónde ponerla en Oriente Medio. La pusimos en Beirut, pero también Beirut es un sitio complejo, ¿no? Porque queríamos ponerlo en un sitio que fuera equidistante.
de lo que era Israel, si la poníamos en Israel, iba a haber una fuerte oposición de los países árabes. Y si la poníamos en un país árabe, iba a haber una fuerte oposición de Israel. O sea, que no sabemos muchas veces para mantener esa independencia y esa imparcialidad cómo hacerlo. ¿Se ha dado el caso de que algún compañero vuestro, informando en alguno de estos países problemáticos, haya sido detenido? Sí, detenido y asesinado. ¿Y asesinado? Sí. Ha habido activistas, creo que el año pasado hubo 2 activistas de Amnistía Internacional que fueron... Sí. Y hoy está detenido, hoy está en la cárcel desde hace aproximadamente 3 meses el presidente de la sección turca de Amnistía Internacional, como te he dicho antes. Hoy está en prisión. Claro que sí. Nuestros activistas han estado en la cárcel, han sido perseguidos, han sido... Y la organización Amnistía Internacional, valga la redundancia, a nivel internacional, ¿qué puede hacer en defensa de este hombre? Pues lo que hacemos con toda la defensa de todas las personas. Nosotros denunciamos, nosotros presionamos, nosotros creamos lo que son las redes sociales. Empezamos con las cartas. Cuando Peter Benenson hizo la famosa manifesta, el famoso artículo, pues hubo varios miles de personas que escribieron al gobierno portugués para conseguir la liberación de esos señores que habían brindado por la libertad. Ese era su pecado. Y nosotros escribimos cartas para salvar a la gente. Le escribimos a los presos y a sus familias para que sepan que estamos con ellos, que os estamos apoyando. Muchas veces ellos nos contestan. Hacemos cartas de denuncia a los gobiernos y ahora utilizamos la red, utilizamos los correos electrónicos, toda la tecnología de la web 2.0. Eso para los gobiernos. Mira, yo traía aquí simplemente para hacer una... Porque yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Yo soy Géminis, no estamos en un programa de horóscopos, pero hay que decirlo. El dualidad. Dualidad e inconstancia. Los Géminis somos culillo con perdón de mal asiento. Nos cuesta mucho profundizar en las cosas. Yo llevo 30 años en la Amnistía Internacional. Si un Géminis como yo, que se desfonda pronto, lleva 30 años en la Amnistía Internacional, es porque todos los años he visto que el pobre trabajo que yo hago, junto al trabajo que hace mucha más gente, tiene resultados. Y te voy a simplemente hacer una lectura muy rápida del año 2016, que ha sido un año malísimo. ¿Por qué? Pues porque se ha implantado la política de tú contra mí, la famosa política de, de la retórica del odio, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O estás contra mí. Y vemos toda esa historia de poner los malos, los terroristas islámicos, los yo no sé qué, y que viene como consecuencia pues Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Modi en India, Erdogan en Turquía, Duarte en Filipinas. Es decir, una serie, ha sido un año muy malo para los derechos humanos. Pues bien, pues ese año que ha sido un año malo para los derechos humanos, Amnistía Internacional ha contribuido a liberar a más de 650 personas. 650. Entre ellos, Albert Wofford, en Estados Unidos, llevaba 43 años y 10 meses en régimen de aislamiento. 43 años en el corredor de la muerte. Mazen Mohamed Abdallah, en Egipto, un niño de 14 años que había sido violado para obtener una confesión por la policía egipcia. Konstantin Beskoroyani, de Ucrania. Mahmoud Hussein, en Egipto. Pion Aung, en Myanmar. María Teresa Rivera, en El Salvador, condenada a 40 años de prisión por haber tenido un aborto espontáneo. José Marcos Mamungo, en Angola. Yesenia Armenta, en esta campaña participamos desde Jaén, en México. Salió de prisión en junio. Fue violada durante 15 horas de tortura, porque en México si consigue la declaración bajo tortura es válida. Hasta ahora están cambiándola. Se vio obligada a confesar que había participado en el asesinato de su esposo cuando no era cierto. De Ildefonso Zamora Baldomero, en México. Bueno, muchos más, no quiero tampoco. Hemos sacado a la luz
situaciones que ha cambiado la vida de personas. Hay personas que están en prisión y que a lo mejor incluso podemos decir que están en prisión justamente y que nosotros no llegamos a poder liberarlas, pero sí queremos que se les trate como seres humanos, porque las personas que están en prisión también tienen que ser seres humanos. Porque una persona, por eso de ser persona, aunque sea un asesino, tiene su dignidad, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, 293 personas en Irak, hemos conseguido que se mejoren sus condiciones. 100 personas en Nigeria. Hemos conseguido que la Autoridad Mundial del Fútbol se diera las presiones nuestras con el famoso Mundial de Qatar. ¿Cómo lo hemos hecho? Evitando que se explotara a trabajadores y trabajadoras migrantes que estaban construyendo los estadios donde iban a jugar los partidos de fútbol. Hemos conseguido que un criminal de guerra, el expresidente Hissène Habré del Chad, sea declarado culpable. Y hemos contribuido a salvar vidas. Alireza Tajiki, un adolescente iraní, hemos conseguido que no se la ahorcara. Hemos evitado ejecuciones en Maldivas e Indonesia. Hemos conseguido que una niña siria de 10 años sea operada de urgencia. Hemos contribuido a cambiar leyes en más de 40 países. Por ejemplo, en Burkina Faso, la prohibición del matrimonio precoz y forzado. En Malawi, la ley para proteger a las personas con albinismo. Porque no se sabe que en los países africanos las personas albinas son matadas para obtener sus huesos. Y en el tema de la ablación, ¿habéis trabajado algo? Claro, nosotros porque eso es también indignante. Sí. Pero te digo, podemos ir mucho más en temas de países de prohibición de bodas de racimo, de eliminación de pena de muerte, etcétera. Es decir, vamos consiguiendo cosas. Si nos vamos al 2015 también encontraríamos otra larga lista de cosas que estamos consiguiendo con nuestro trabajo. Con lo que has mencionado merece muchísimo la pena el trabajo. Y bueno, hay dos grandes países en el mundo, uno en teoría comunista como es China y otro en teoría democrático como es Rusia. ¿Qué tal se respetan en esos países los derechos humanos? Bueno, vamos a ver. Amnistía Internacional saca todos los años un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Yo siempre digo que es un libro en el que lo mejor que le podía pasar a un país es no estar, o estar solamente con el nombre, porque eso significaría que se respetaban los derechos, se respetan los derechos humanos. China es uno de los países, porque Amnistía Internacional también elige para trabajar, no podemos abarcar todo. Entonces, aunque cuando hay una emergencia a través de una redacción urgente, a través de trabajamos, sí, cada sección elige sus países preferentes. China es uno de los países preferentes de la sección española, Rusia no. Y lógicamente en China los derechos humanos... ¿Y os dejan entrar allí? China, que yo sepa, no han entrado a Amnistía Internacional. No os dejan entrar. Pero bueno, tenemos informaciones. Tenemos informaciones del Tíbet, hemos hecho campañas sobre temas del Tíbet, hemos hecho campañas sobre la secta del Falun Gong, que están muy perseguidos, hemos hecho campañas contra la pena de muerte y contra el tráfico de órganos en China, que es muy importante. China es uno de los países, podemos decir, punteros en la pena de muerte, que además de una forma muy cruel, porque le hace pagar a la familia la bala con el que matan, y además luego venden los órganos de las personas fallecidas como una forma de un poco de costear el tiempo que han estado esperando que los maten. China además la pena de muerte no es por grandes delitos, sino muchas veces por delitos más pequeños. Tiene campos de reeducación para la disidencia política, es decir, China no es un ejemplo desde luego en derechos humanos. Y Rusia también tiene unas tú las has calificado de democracia, yo no me atrevería tanto. Teóricamente no me atrevería tanto. Del comunismo soviético a una democracia. No me atrevería tanto. Rusia es un país que tiene una, vamos a decir, dicta blanda, como se decía aquí de la dictadura de Primo de Rivera, o vamos a... Y lógicamente ha habido gente que ha sido condenada a prisión por cantar. Un grupo... sí, por cantar. Hay un grupo de música rapera, de chicas, que fue condenada a prisión por cantar
en una iglesia ortodoxa unas canciones contra Putin. Pussy Riot. Y también en Rusia se llama el grupo. La gran represión que tienen contra los homosexuales, como si tuvieran una fobia, ¿no? Pero eso también es generalizado, ¿eh? Ahora que estamos en la época del Día Internacional del Orgullo Gay, la represión de todas las sexualidades diferentes, de lo que nosotros llamamos los elementos de la diversidad sexual, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, etcétera, es una represión general en todo el mundo. Hay pocos países que puedan pasar ese filtro de... Sí, puesto que estamos repasando grandes países, hay otro gran país por número de población, creo que es el segundo del mundo, como es la Unión India, que es una democracia, la democracia más grande del mundo. O que, bueno, en ¿qué India tal va allí la cosa? Hay algo que choca a los derechos humanos, que es el sistema de castas. El hecho de que haya personas que estén clasificadas por su lugar. ¿Y cómo conjugan eso en su constitución con que quieren ser una democracia? Pueden votar. Es que una cosa es los derechos políticos y otra cosa muy diferente, los derechos humanos, es luego la estructura social, el respeto. Los derechos humanos se respetan, no solamente, lo he dicho antes, los gobiernos lo que hacen es reflejar muchos elementos de la sociedad. Cuando hablábamos de la educación lo decía, es que el tema muchas veces no está en el sistema educativo, está también en la gente. En una sociedad donde por ser un paria te relegan independientemente de tu inteligencia al último escalón, en que también hay casos de incidencia ahí los derechos humanos brillan por su ausencia, ¿no? Una sociedad en que en los estados de exclusión económica y social son impresionantes. Una sociedad en que hay un fuerte conflicto religioso, no lo olvidemos. Hay un fuerte conflicto religioso. Pues lógicamente una sociedad donde los derechos humanos sufren. Amnistía lógicamente no va a denunciar a la sociedad, denuncia los efectos que primero los gobiernos y luego determinadas organizaciones no gubernamentales, pero que tienen cierto elemento de poder, como ocurre en los grupos armados, realizan, ¿no? Sí. Pero indudablemente una sociedad que tiene ese caldo de cultivo, a la larga va a ser una sociedad en que van a verse afectados los derechos humanos. Bueno, y queda también un gran centro de poder en el mundo que se está configurando, como es la Unión Europea, en los distintos países que la integran, cómo funciona Amnistía Internacional y en qué grado se respetan en realidad auténticamente los derechos humanos. Bueno, en la Unión Europea, en la mayoría de los países, Amnistía Internacional tiene secciones, es decir, tiene entidades organizadas tanto de socios como de activistas. Y ya digo, en el informe anual salen los distintos aspectos de esa violación de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados con los países que están sirviendo de muro de contención. Sí, porque en el caso, por ejemplo, de Hungría, claro, el caso de Hungría, el caso de Polonia, para los inmigrantes, ¿no? Sí, el caso de Polonia, el caso de Hungría, estamos siendo críticos con ello porque realmente existe una fuerte crisis de derechos humanos. Y desde luego criticamos el comportamiento que está teniendo Europa con las personas que vienen pidiendo derecho de asilo y que vienen huyendo de las condiciones de sus países. Criticamos la venta de armas que realizan los países europeos. Tengamos en cuenta una cosa, el caso de Qatar. Qatar ha sido declarado como Estado diabólico por Arabia Saudí y otros países del Golfo con el beneplácito de los países occidentales y Estados Unidos y los países de la Unión. Pero seguimos vendiéndole armas y barcos de guerra. Es un contrasentido. Le damos el Mundial de Fútbol para darle publicidad. No sé si es ahora el Barcelona el que lleva la publicidad de Qatar. Creo que antes la llevaba el Real Madrid. Es decir, que realmente estamos en un mundo de locos. Estamos en un mundo de locos. Lo que quiero decir es que la Comunidad Europea se puede ver lo hecho. En el tema de España, fundamentalmente lo que se critica es la frontera sur, la política de inmigración en la frontera sur. Se sigue criticando y se ha criticado siempre el tema de la incomunicación para determinados delitos en los tribunales de justicia. Se critica la tortura, porque la tortura en España sigue existiendo. Hemos visto varios casos, fundamentalmente en lo que hace referencia a Cataluña. En España tenemos un buen cuerpo jurídico
¿cómo se puede dar esos casos? No, bueno, de hecho se está condenando. El problema es que cuando hay policías que se condenan por tortura, luego el gobierno los indulta. Tenemos un cuerpo político, pero luego tenemos un cuerpo jurídico, pero las leyes son las que son. Y cuando se pueden dar indultos y se pueden conceder indultos, lo estamos viendo. Se critica también la política de vivienda. Hace poco hemos sacado un informe sobre vivienda. Se critica la política de vivienda y la política de desahucios, que consideramos que está contra todos los estándares de los derechos humanos, por mucho que haya quien diga que la vivienda no es un derecho humano. Que ese es el argumento que te dan normalmente los políticos cuando hablan de ella. O sea, se critica la reforma que se hizo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, como he dicho eso. Son los aspectos en que, de una forma muy general, en que Amnistía toca los elementos de España. Hay que tener en cuenta una cosa, que en los casos de violación de derechos humanos concretos, un país no investiga sus propios casos. ¿Ah, no? No, por mantener la imparcialidad. Entonces, un caso que se de aquí lo van a investigar por desde los franceses, Francia los alemanes, o de otro sitio. Y nosotros pues investigaremos de Colombia, de donde sea. Pero sí tendréis la opción, si lo investiga, por ejemplo, o personas de Amnistía Internacional de Francia o Alemania o otro sitio, de darle información. Sí, nosotros trasladamos la información, trasladamos la información que nos llega y trasladamos allí. Pero sí hacemos informes generales sobre leyes. Sí, hemos hecho el informe de vivienda, hemos hecho informes de ese tipo. Sí. Y hay países como por ejemplo en la Unión Europea, al menos por lo que yo escucho en las noticias, que como es Italia, que está acogiendo, se está volcando más en socorrer a tanto náufrago como hay en bueno, sus vamos a costas, ver. ¿no? España en eso está claro que estamos de los últimos de la fila. No hay que más historia. No hemos acogido, tenemos que acoger en septiembre, teníamos que haber acogido 17.000. Sí. No hemos acogido ni un 10%. Ni un 10%. Tendríamos capacidad de acoger, ¿verdad? Hombre, claro que tenemos capacidad de acogerlo. 17.000. ¿A cuántos tocamos? Somos 46 millones 47 millones de personas residiendo actualmente en España. 17.000 no es nada. Pero es que de todas maneras estamos pensando en 17.000 de la zona del este, de la zona de los que vienen de la zona de Oriente Medio. Pero es que abajo tenemos un número importante para atender, que están allí esperando el sueño de los justos. España, desde luego, no podemos presumir de acogida. Nuestro gobierno está siendo tremendamente cicatero en ese tema. Sin embargo, Italia está haciendo un gran esfuerzo. Hay otros países que están haciendo, Alemania también está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, y de cara, porque ya vamos terminando el programa, de cara al futuro, o por dónde van los derechos humanos, cómo se puede hacer que avancen, porque realmente, bueno, como ya decíamos y hemos analizado anteriormente, hubo un tiempo en que parecía que íbamos a más, pero desde hace unos 10-15 años, sí, pues, vamos a ver, cosa vamos a menos. La historia funciona a ciclo, todos lo sabemos, ¿no? Funciona a ciclo. Ya sé que había ideología, la ideología del progreso, el marxismo, que considera que la historia lineal iba siempre a algo mejor. Esas son ideologías que ya están muertas. Pero no, la historia funciona por ciclos, hay ciclos de tal y cual. Eso es lo primero. Lo mejor que podía pasar a la Amnistía Internacional es disolverse por falta de objeto, porque se respetaran los derechos humanos en todo el mundo. Pero indudablemente eso no parece que vaya por ahí. No parece que vaya por ahí. Los derechos humanos siempre van a estar cuestionados y siempre van a estar conculcados por aquellos que quieren controlar el mundo. Bueno, hoy estamos en un medio de comunicación. Si te lo sabes de memoria, ¿podrías decir los principales derechos humanos de la Declaración Universal? Bueno, derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, derecho a la familia, al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho al trabajo, derecho a la libertad de religión, de creencia, libertad de expresión, derecho a la educación. Podemos, eso son muchos artículos los que tiene la Convención. Y aparte hay que incluir otros que no están ahí, pero que son reales, porque se desarrollan luego por los pactos de derechos sociales, económicos, sociales, económicos y culturales, y el pacto pues, de derechos políticos.
De todas maneras, yo soy optimista en este aspecto porque, aunque hoy se habla mucho de crecer, del progreso, porque tú hablabas antes del consumismo que se hacen lavadoras que a los 5 años os tienes que tirarlas, pero sin embargo están surgiendo nuevas corrientes económicas como son la economía del bien común, la bioeconomía, el decrecimiento, que apuestan fundamentalmente por la sostenibilidad del planeta, por otro tipo de economía humana que se aleje de estos estándares que tenemos, que quizás nos lleven por mejores caminos, ¿no? El problema es que los mercados, los elementos poderosos, no les interesa eso. Y los elementos poderosos controlan, vendiéndonos a través de los medios de comunicación, otro modelo de sociedad, no educándonos como personajes críticos, con lo cual crean personas que no son críticas, crean borregos, para mantener su estructura. Y la gente que piensa en tener el coche, ahora cambio de coche, en tener esto, en tener lo otro, no piensa en el compañero que hay ahí, en la persona que puede estar sufriendo, en cómo vamos a hacer pequeños. Ahí, y me vas a permitir que termine con un referente de mi profesión. Hubo un jurista austriaco, Rudolf Ihring, que a finales del siglo XIX hizo una conferencia en Viena que se titulaba La lucha por el derecho. Y Ihring decía que el derecho que no se defiende se pierde, no existe. Y decía, por eso la justicia tiene junto a la báscula de la equidad la espada para defender el derecho. Derecho que no se defiende se pierde. Y ahora vivimos en una sociedad que somos, en muchos casos, incapaces de defender nuestros derechos. Tenemos un estado tal de insolidaridad que no defendemos los derechos de los demás y por lo tanto no defendemos los nuestros. Y recordemos aquel poema: vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó. Vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío no me importó. Y al final vinieron a por mí y ya no quedaba nadie para defenderme. Por eso yo quiero dar un lazo a la esperanza. Es posible que los derechos humanos no avancen, es posible que los derechos humanos no sigan, pero indudablemente va a haber gente que va a seguir luchando por ellos en España y en el mundo entero. Y gente de esa va a ser parte de las que va a estar en Amnistía Internacional. Bueno, pues como ya llegamos al final del programa, al menos tú eres coordinador de la provincia de Jaén. No, soy del grupo de Jaén. Del grupo de Jaén de Amnistía Internacional. Pero como el único grupo que hay en la provincia, pues dinos, por ejemplo, ¿qué formáis para apuntarse, para colaborar con Amnistía Internacional y qué tipo de trabajo podrían hacer aquellas personas que decidan integrarse en el grupo de Jaén de Amnistía Internacional? Bueno, primero un llamamiento. Un grupo necesita gente que esté dispuesta a ¿puedes dar algún correo electrónico, algún teléfono? Sí, yo puedo dar un correo electrónico, jaén@es.amnesty, terminado en Y en inglés, sí. .org. Pues jaén@es.amnesty.org. Tenemos también una página de Facebook que simplemente poniendo Amnistía Internacional Jaén, también por ahí pueden mandarnos un correo. Formas de colaborar, la que una persona pueda en un momento determinado. Porque algunos pueden colaboración más intensa. Es que yo no soy un héroe, tampoco se van a jugar la vida por colaborar. No, pero eso no. Nosotros lo que hacemos es hacer campañas de recogida de firmas, hacer campañas de difusión, hacer campañas de actividad. Tenemos presos adoptados, o sensibilizar sobre un tema concreto. No, a nadie se le pide que se vaya, que sea un héroe, no. Pues claro. Son héroes de pequeñas cosas, y aquí el héroe de pequeñas cosas son personas que sean capaces de obtener que otras personas contribuyan con su firma, con su colaboración puntual en Amnistía. Bueno, pues Cristóbal, ha sido un placer tenerte aquí en el programa de Guadalquivir, y esta no quita que en otra ocasión, con otros temas, pues tú eres un buen erudito, pues... Bueno, pues cuando queráis, muchas gracias por acordaros de mí. Venga aquí con nosotros de nuevo. Vale, muchas gracias. Pues, hasta otro día. Human rights defenders are messengers of social change, advocates for equality and justice, the support for a world free of cruelty and pain, and needs to be recognized by all of us. We will stand up, we will speak. If you are different, you might face violence or discrimination.
most sacred missions you can have in life is defending and protecting the rights of others. I had to blow the whistle. I had to say something, and I did. I was beaten, kicked, hurt. Everybody can be great, because everybody can serve. You only need a heart full of grace. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave.